Buenas tardes a todos, gracias por aguantar hasta esta hora. Es tarde ya, muchos nos tenemos que ir, pero bueno, vamos a hablar de redes domésticas de sensores. Vamos a ver cuál es la tendencia ahora, tanto en soluciones comerciales como para los muchos que nos consideramos de una u otra manera makers. Antes de nada, cuento algo sobre mí. Yo soy Germán Martín. Desde hace 2013-2014 me introduje en el mundo de Arduino. Conocí un microcontrolador que se llama SP8266, del cual quedé fascinado porque nos permite de una manera muy sencilla fabricar dispositivos del Internet de las Cosas, dispositivos conectados. Junto con Galileo, aquí presente, y Luis del Valle, participo en el podcast La tecnología para todos, de Programar Fácil. Y bueno, ahí esta es una foto de hace 2 años en la OSDEM de 2017, en la que, bueno, quiero representar que durante todos estos años he conocido a gente muy buena, unos verdaderos máquinas, cada uno aporta su conocimiento y estoy muy contento de compartirlo con ellos. A Luis le gusta llamarme Mr. SP8266, por lo que digo. O sea, casi todos mis proyectos los he basado en este microcontrolador. También formo parte pasiva de TTN Madrid, pero yo creo que esto va a terminar aquí, porque, bueno, no voy a hablar de LoRa. Entonces, pues, yo creo que a partir de hoy ya no me van a dejar pasar a las reuniones. No vamos a hablar de LoRa porque vamos a hablar de sensores en el entorno de una casa. Entonces, ahí LoRa no tiene tanto sentido. Vamos a ver qué soluciones hay y cómo podemos montar una red de sensores dentro de una casa. Hace también un tiempo presentamos un proyecto en el cual comencé a pensar en esto que os voy a contar, cómo crear una red de sensores. Nos presentamos a un concurso de Intel Hacks, en el cual pues, se buscaban proyectos para eficiencia energética. Entonces, nosotros presentamos una solución para monitorizar tanto las temperaturas como los consumos de un frigorífico. Al final quedamos en tercer lugar. La verdad que fue un éxito. Aquí, por ejemplo, pues estas son el tipo de gráficas que sacamos. Y esto hoy en día yo lo sigo teniendo funcionando. El sistema lo abrimos para que más gente se lo pudiese instalar y conseguimos que solo instalara uno. ¿Vale? ¿Por qué? Lo veis. Bueno, esto era un prototipo, ahora hoy en día tiene mejor pinta, pero digamos que esto no es viable. Esto está bien si te lo haces tú en casa. Este es mi frigorífico. Bueno, esto era en aquel día, hoy pues ya os digo, tiene menos cables, pero la cosa es esta. Entonces, los sensores para casa, si queremos que la gente los instale, pues tienen que ser sin hilos, tienen que ser sin cables. Soluciones comerciales hay muchas y algunas de ellas bastante buenas. Bueno, ahí os enseño esto creo que es el sistema Cara que comercializa Xiaomi. Bueno, tenemos los Sonoff también, tenemos NES, tenemos unos botones súper raros que no sé de quién son, pero vamos, me sorprendieron, y tenemos una cosa muy rara que es un detector de presencia que da un poco de miedo, ¿vale? Bueno, como veis hay cosas muy diferentes y cada uno, bueno, luego tenemos unas aplicaciones muy chulas con las cuales podemos encender y apagar nuestras luces desde el móvil, muy cómodo, pero claro, tenemos unas luces en el salón que hemos comprado en una tienda, en un fabricante. Luego, para encender las luces de la cocina, que son de otro fabricante, tenemos otra aplicación. El control de la calefacción va con otra. Pues ya si conectamos el aire acondicionado, pues igual tenemos otra. Y para la estación meteorológica, otra más, ¿vale? Veis que esto no tiene sentido. O sea, tenemos que abrir una aplicación para cada cosa. No es productivo. Bueno, pues estos señores han venido a salvarnos. Cada uno puede tener un objetivo diferente, ¿eh? Google, Amazon y Apple con su HomeKit.
bueno, pues nos permiten aglutinar todas estas aplicaciones o todos estos sensores en una sola plataforma. La cosa, digamos que, bueno, no llega a ser del todo sencilla, pero bueno, se facilita mucho y se integra mucho todo esto. Pero, bueno, nos encontramos esto. Tenemos un interruptor, hipotéticamente conectado a Internet, con el cual vamos a encender una luz. ¿Pero qué pasa en medio? Vamos a poner en marcha toda una serie de servidores a lo largo del mundo para encender una luz. No tiene sentido. ¿Veis? Si alguna vez yo me quedo sin Internet, bueno, si son interruptores mecánicos, quizá, pero si son interruptores de pulsador, pues me puedo encontrar que no puedo encender la luz, o no puedo apagarla, o no puedo encender la calefacción. Hoy en día, pues ya cada vez es más raro quedarnos sin conectividad, pero bueno, ¿por qué no? Porque hacemos, por ejemplo, un cambio de operador y tenemos algún problema y tenemos 3 o 4 días en los cuales no podemos utilizar nuestra conexión a Internet. Pues bueno, vemos que sí, que para el público general son soluciones que funcionan, pero digamos que es matar moscas a cañonazos. Entonces, bueno, nosotros que somos maker, vamos hacia soluciones de software libre. Muchos de estos dispositivos que os he enseñado, empezando, este fue el primero que empezó a montar el SP8266. Este es un relé conectado a Wi-Fi que trae un firmware de su fabricante y que se conecta a una nube. Pero gracias a que integra el microcontrolador que lleva es un SP8266, se puede reprogramar muy fácilmente. Este en concreto, el Sonoff, esta es la primera versión, tenía un diseño un poco, digamos, cogido con pinzas. Digamos que no era una... Si tuviera que pasar las certificaciones europeas, no las pasaría. Hoy en día, incluso esta misma marca se ha puesto mucho más... se ha actualizado bastante y consigue productos mucho mejores. Pero no solo esta marca, o sea, muchas otras marcas siguen utilizando este mismo micro. Entonces, hay 2 o 3 soluciones diferentes de código abierto que permiten cambiar el firmware de estos cacharros para que recuperemos el control de ellos, que ya no dependamos de una nube, de un proveedor externo que puede cambiar, que puede cerrar de un día a otro, o que puede cambiar sus condiciones, o que tal día dice que a partir de ahora nos va a cobrar para mantener el servicio. Aquí, con estos firmware, tenemos todo bajo control. Uno de ellos es Tasmota. Bueno, lo que hace es montar un servidor web dentro de este cacharrito, ¿vale? Y además nos envía la señalización mediante un protocolo que vamos a ver ahora. Bueno, ahí abajo os pongo el enlace donde podéis ver toda la información. Tiene una wiki bastante completa, muy buena. Otra solución, en este caso española, de un catalán llamado José Pérez, es algo similar. Se llama Spurna. Y bueno, aquí os pongo una foto de un sensor, esto no es un enchufe inteligente, es un sensor de consumo. Él publicó un artículo, tiene un blog, que no recuerdo cómo se llama, pero creo que en el GitHub lo menciona, se llama... no me acuerdo. Y publicó un artículo en el cual decía cómo modificar este sensor de temperatura para instalarle Spurna y tener nuestros datos disponibles dentro de nuestra red. Spurna, por ejemplo, es algo como esto. Veis que es una interfaz de usuario bastante claro. Podemos controlarlo a través de la interfaz web, pero tenemos también mensajes, o sea, nos puede generar información mediante mensajes MQTT. MQTT es el protocolo que ya os digo que vamos a comentar ahora. Hay otras soluciones, hay una que se llama SP-Easy, que no la he puesto porque su importancia es menor. Las dos más utilizadas son tanto Spurna como Tasmota. En el repositorio tenéis una lista inmensa de dispositivos que son compatibles con estas dos soluciones. ¿Sí? En mi caso me gusta probar diferentes. Me gusta porque para la gente no tiene que programar porque tiene root. Sí, se puede configurar. Entonces, no tienes que comprar la programación. Yo no la he probado, la primera que probé fue Spurna y con esa me quedé porque me soluciona el...
SPI sí, yo por lo que he leído está bastante bien. No puedo comentar porque no la he probado. Hemos hablado de sensores. Luego tenemos el lado de las plataformas. Igual que cuando compramos un sensor comercial, el fabricante nos da un servicio en la nube, nosotros podríamos montar ese servicio, digamos, en la nube, entre comillas, en nuestra propia casa. Por ejemplo, en una Raspberry Pi. ¿Vale? Una Raspberry Pi es un servidor, digamos, un servidor, entre comillas, Linux, perfectamente capaz de montar software como este. Hay, bueno, 3 principales, seguramente haya más: Home Assistant, OpenHub y Domotic. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. No voy a entrar en esto porque no es el motivo de la presentación, pero os quiero dejar aquí esto por si queréis saber más, os podéis ir a sus web y ver la información y qué requerimientos tiene. Y luego está MQTT, os decía, todos estos dispositivos envían información o pueden enviar información por MQTT. MQTT es un protocolo que se está convirtiendo en un estándar dentro del Internet de las cosas. ¿Por qué es un estándar? Porque es muy fácil de implementar, muy fácil de gestionar y funciona estupendamente bien. Para mensajes tipo sensor en los cuales enviamos un dato o estamos escuchando un dato, por ejemplo, para encender o apagar una luz, es estupendo. Es un protocolo que está basado en un mecanismo que se llama suscripción-publicación. Es decir, yo que soy un cliente de este protocolo, me suscribo a lo llamo un topic, vamos a decir, me suscribo a una palabra. ¿Vale? Mi palabra va a ser salón / luz, por ejemplo. Es lleva una estructura como de directorios. Entonces, todos los eventos que estén marcados con esa palabra me van a llegar. O sea, yo no tengo que hacer ninguna... ni estar haciendo polling continuamente de una web. Es mucho más sencillo, por ejemplo, que un API REST. Un API de HTTP. Entonces, ya os digo, es muy sencillo de integrar. Es muy sencillo de integrar incluso si quiere salir, en dispositivos como esto. Este es el SP8266. Esto es una placa de desarrollo que puede costar entre 2 y 5 euros, según donde lo compréis. Y esto, que se conecta a Wi-Fi, tiene aquí una antena en la PCB, puede utilizar este protocolo, con lo cual, tanto con Spurna como con Tasmota, como con el firmware que nosotros desarrollemos, podemos utilizarlo para hacer esa comunicación entre los sensores y nuestra aplicación. ¿Podemos sacar esa información a Internet? Si queremos, sí, pero ya no es obligatorio. Con las soluciones comerciales sí que es obligatorio. Nuestro sensor se va a conectar a Internet y de Internet nos va a venir la vuelta y podemos con la aplicación pues, ver los datos, pero siempre vamos a tener ese camino de ida y vuelta. Luego, otra aplicación que tenéis que conocer es Node-RED. Es un gestor de reglas lógicas. Podéis entrar en la web o hay muchísimos vídeos en Internet, pero ya os digo, si entráis ahí, igual os arrepentís porque os come todo el tiempo. Es una solución muy buena. Está desarrollada dentro de IBM. Empezó como una aplicación interna dentro de IBM, pero que después de un tiempo publicaron y ahora es de dominio público, software libre también. Su desarrollo es bastante activo y es muy fácil definir reglas de cualquier tipo. Lo podemos aplicar a sistemas domóticos, pero lo podríamos aplicar a cualquier otra cosa. Es muy fácil definir reglas sin necesidad de programar, que eso a mucha gente digamos que le frena el tener que programar. Pues aquí podemos hacer muchas cosas sin tener que programar. Y ahora, como se dice, voy a hablar de mi libro. Hemos hablado de Tasmota, hemos hablado de Spurna, hemos hablado de otras soluciones, todas ellas están basadas en Wi-Fi. Pero, yo he desarrollado una plataforma de comunicación entre sensores, ahora entraré en más detalles en qué hace y qué no hace, pero yo me he encontrado un problema. Yo quiero, por una motivación personal, quiero ver qué temperatura hay, por ejemplo, en todas las estancias de mi casa. Entonces tendría que montar, he puesto cruces ahí, bueno, esta no es mi casa, ya me gustaría, pero bueno, he puesto cruces ahí donde yo pienso que iría a necesitar un sensor de temperatura. En mi casa en invierno hace muchísimo frío y yo no sé por dónde se me escapa el calor. Y pensé en hacer una solución que me permitiera instalar pues 20, 30 sensores de temperatura.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar en un router Wi-Fi doméstico si le conectas 25 o 30 dispositivos? Pues es muy probable que se degrade tu conexión a Wi-Fi o que tengas incluso problemas de conectividad porque la memoria de direcciones del propio router se sature y empiece a echar dispositivos, a deregistrarlos. Entonces, Wi-Fi no me vale. Entonces, estuve mirando soluciones, si hacerlo por radiofrecuencia. Hay una librería que estaba muy bien, que se llama MySensors, que creo que la he puesto, no sé si la he puesto por ahí. Bueno, no sé. Que lo que te permite es, mediante interfaces de radio, de 2,4 gigas o de 800 megas, hacer una red bastante completa, pero aquí estamos hablando de un número de sensores bastante grande, o sea, 20. Si me tengo que gastar 5 o 10 euros en un Arduino, más una interfaz de radio que me puede costar otros 3 o 4, más luego una caja, más luego igual nos vamos a una cifra considerable. Entonces, a mí me interesaba que la cosa, o sea, que con uno como este y un sensor, tener suficiente. Entonces, yo no encontré nada que se adaptara a esa necesidad. Bueno, esto es lo que os comentaba, o sea, utilizar sensores Wi-Fi no es probable, o sea, no es posible. Utilizar sensores de RF era complicado. Hay sensores que utilizan una tecnología que se llama Zigbee, que está muy bien y encaja perfectamente aquí, pero igual se me va un poco de precio. Esta es la que os comentaba antes, la de MySensor. MySensor está bien, pero requiere bastante hardware. Hay que integrar el interfaz de RF, pero digamos que para montar un sensor está bien, pero para hacer un número bastante grande, pues digamos que la cosa se encarece. Mi objetivo es máximo 10 euros por sensor, terminado. O sea, ya montado, con su caja impresa. Eso al final lo que me ha costado son horas de desarrollo. O sea, al final si lo quiero barato lo tengo que hacer yo. Entonces, como no, he utilizado el SP8266. Es un microcontrolador muy barato, muy económico, ya os he dicho, entre 2 y 5 euros según donde lo compréis. En Amazon está, también en tiendas de China. Ventaja, tiene interfaz Wi-Fi, pero ya hemos dicho que el Wi-Fi no queremos usarlo para esto. Bueno, pues implementa un protocolo que se llama SP-Now, que es ideal para aplicaciones de bajo consumo, porque tiene las características que tienen los interfaces de RF, estos que os decía de 2,4 gigas, que envía mensajes muy cortitos, punto a punto. Y ese protocolo lo implementa este micro. No necesita ningún hardware adicional porque ya lo tiene, utiliza el mismo hardware de Wi-Fi y pues perfectamente, pues ya con el microcontrolador ya tengo solucionada la parte de comunicación. Bueno, este protocolo SP-Now no es estándar, es propietario del fabricante de este micro, pero está basado en tramas de gestión según el estándar Wi-Fi, es decir, si yo conecto un sniffer de Wi-Fi, puedo capturar esas tramas. Un router no lo va a entender. Y la principal ventaja es que, al contrario de una comunicación Wi-Fi normal, no necesita asociarse a un punto de acceso. La comunicación es punto a punto y sin validación. Es decir, igual que los módulos de RF. Yo envío un dato y el otro lo recibe. Utiliza como direccionamiento la MAC, con lo cual, punto a punto. Bueno, aquí os pongo el formato y si tenéis curiosidad por saber qué son esto de las tramas de las Action Frames, pues podéis verlo ahí. Bueno, yo ya me decidí utilizar este protocolo con este microcontrolador. Pero problema que tengo, características de seguridad. Sí que implementa ese protocolo o puede implementar cifrado, pero tiene una limitación de 6 dispositivos, con lo cual no me valía. Y yo quiero, por eso es lo del nombre de Enigma. Enigma viene porque todo el sistema utiliza cifrado. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, pues me encontré una librería para Arduino. Bueno, no he dicho que este microcontrolador se puede programar con Arduino, es muy cómodo, ¿vale? Se puede programar, tiene también su entorno de desarrollo del fabricante, pero bueno, digamos que con Arduino es muy cómodo y tiene pocas desventajas. Bueno, pues me encontré una librería que se llama la Arduino Cryptographic Library,
No os he puesto el enlace, pero si buscáis Crypto Arduino, os sale directamente. Es una librería bastante completa y que implementa bastantes protocolos de seguridad, tanto de firma, de clave pública-privada, clave simétrica, algunos muy buenos. Muy buenos y actuales, que se están utilizando a día de hoy, por ejemplo, en el mundo de Internet. Entonces, ¿qué es Enigma IoT? Es un entorno para construir redes de sensores. Es decir, yo no proporciono, o sea, esta librería no proporciona un mecanismo para controlar un sensor, sino que esa parte de control del sensor sería la función del programador, del usuario de esa librería. Yo lo que hago es facilitar, Enigma IoT lo que hace es facilitar esa comunicación entre este dispositivo que tiene conectado un sensor y un gateway que digamos que concentra todas las comunicaciones de todos los sensores. No necesita una red Wi-Fi o solo la necesita el gateway, el concentrador, con lo cual solo vamos a utilizar un punto de comunicación con nuestra red local o con Internet, puede ser las dos. Y además el gateway utiliza MQTT para la comunicación con el exterior. Hacia el interior utiliza SPNow mediante un protocolo que he documentado lo tengo documentado en el repositorio de GitHub. No sé si he puesto el enlace, si no os lo pongo al final. Y este es el diseño de software del nodo. Entonces, tenemos una capa. No sé si... no puedo... A ver. Tenemos una capa que utiliza SPNow, pero yo he dejado abierta la posibilidad de utilizar otros protocolos. En principio, para mi aplicación no eran necesarios, pero sí que, digamos que lo he hecho suficientemente modular para que sea relativamente sencillo utilizar, por ejemplo, LoRa o módulos de RF o cualquier otra cosa, siempre que implemente un interfaz que está definido dentro del repositorio. Por encima utiliza el protocolo. El gateway gestiona toda la comunicación y mantiene el estado de conectividad con los sensores, y por encima hay una capa de cifrado que utiliza el cifrado Chacha 20 Poly 1305, un nombre muy raro, pero bueno, es el que se recomienda para utilizar en Internet para dispositivos que no integren hardware dedicado para cifrado. ¿Vale? Como es este. O sea, este microcontrolador no tiene un hardware dedicado para cifrado. Entonces, yo estuve haciendo pruebas y me encontré que ese protocolo ese mecanismo de cifrado es realmente rápido y perfectamente utilizable para este proyecto. Y luego por encima dejo abierta la posibilidad de utilizar una librería que se llama Cayenne LPP, que me permite enviar datos de sensores de una manera muy compacta, es decir, en muy pocos bytes mando toda la información necesaria. Esta librería, por ejemplo, está desarrollada como una librería de Arduino, está disponible como una librería de Arduino, la utiliza TTN o permite utilizar la TTN para enviar mensajes a través de LoRa o a través de LoRaWAN. Yo lo utilicé también para esto porque cuanto más pequeños sean los mensajes, cuanto menos tiempo esté transmitiendo mi sensor, menos batería voy a consumir, porque la idea es que estos sensores puedan ser completamente sin cables, ni cable de alimentación ni cable de comunicación. La comunicación ya hemos visto que es inalámbrica, pero la alimentación también debería ser una alimentación con baterías. A ser preferible pilas normales alcalinas. Hasta ese punto no he llegado, ese punto lo tengo, o sea, ya he hecho la parte de desarrollo del protocolo, pero la parte de bajo consumo todavía no. También queda abierta la puerta para que el usuario de esta librería pues utilice su propio formato de datos. Bueno, ya hemos dicho, toda la comunicación está cifrada, pero no vamos a tener una clave compartida. O sea, todo el mecanismo de cifrado, salvo la primera parte, o sea, sí que hay una primera clave de red que es común a todos los dispositivos de la red, pero la clave de cifrado se calcula dinámicamente mediante un procedimiento que se llama Diffie-Hellman de curvas elípticas, es el ECDH. Es similar a lo que se utiliza en Internet cuando con un cliente web, con un navegador nos conectamos a un servidor. Hay una negociación de una clave y esa clave solo sirve para esa sesión. En este caso, mi sesión, digamos que dura un tiempo configurable. El gateway decide
después de un tiempo de validez de esa clave ya deja de ser válida y se gestiona en una nueva clave. Lo bueno para el usuario de la librería es que no tiene que preocuparse de eso. Todo eso es automático y no tiene que estar pensando en cambiar de clave un sensor, cambiar la clave de otro sensor, porque todo eso se hace de manera automática. Este algoritmo es un algoritmo con autenticación, de manera que nos evitamos peligros de modificación de mensajes. Estoy hablando de seguridad y estamos hablando de temperaturas, no lo he dicho. Podemos pensar que esos datos que estamos enviando desde nuestra casa o dentro de nuestra casa a nuestro sistema pueden ser inocentes. Imaginaos, estamos mandando la temperatura del salón. ¿A quién le puede importar la temperatura del salón? Pues a lo mejor sí, porque a lo mejor puede detectar, o sea, si es capaz de capturar esa información, pues puede saber, pues, por ejemplo, cuándo abre la ventana, o cuando llego a casa y enciendo el aire acondicionado. Si vemos el caso del frigorífico, en las gráficas que veíamos antes de las temperaturas del frigorífico se ve muy bien cuando alguien abre la puerta, se enciende la lucecita del frigorífico y se ve que el consumo sube un poquito. Pues a partir de ahí, alguien que tuviera esos datos pues puede saber cuándo estamos en casa, cuándo no, cuándo acabamos de llegar de la compra y hemos metido toda la compra en el frigorífico. O sea, en principio me gustaría tratar con todos los datos como privados y por eso, por defecto, estoy utilizando este cifrado. Bueno, luego ahí he aclarado que la licencia que estoy aplicando es la GNU versión 2, de manera que es libre para quien lo quiera utilizar. ¿Y qué es lo que no implementa Enigma IoT? No implementa ni el código que lee el sensor, es decir, yo a este microcontrolador le puedo añadir un sensor de temperatura, pero yo tendría que programar las líneas que se encargan de leer la temperatura y enviar ese dato. El envío de ese dato ya se hace a través de la librería. Ahora os voy a poner un ejemplo de código. ¿Qué no implementa tampoco? Ni una solución de gestión, ni una solución de visualización. ¿Por qué? Porque ya las hay, ¿vale? Ahí veis una interfaz de usuario con un aspecto súper profesional, eso es Grafana. A quien no le suene, eso es Grafana. Se pueden aplicar otras muchas, incluso se podría integrar dentro de las que hemos visto antes de domótica, OpenHub, Domotics, cualquiera de esas, ¿vale? Pero Grafana está muy bien para visualización de datos. Entonces, ¿qué requerimientos me planteaba yo? Hardware muy económico, bajo consumo con una duración de baterías que me gustaría que fuera al menos de un año, si es más mejor, con un par de pilas de tipo AA, comunicación cifrada independiente de la red Wi-Fi y que permite implementar tanto sensores como actuadores, es decir, permite comunicación bidireccional. ¿Qué más? Suficientemente seguro para un entorno doméstico, con una clave de cifrado dinámica para que el usuario no tenga que estar preocupándose ni de cambiar claves, ni de gestionarlas, ni de nada. Y luego la comunicación MQTT, en principio hemos dicho que quedaría dentro del entorno de la casa, con lo cual digamos que la función de cifrado no tendría que ser imprescindible, pero si por ejemplo utilizamos un servidor MQTT, por lo que sea, fuera de nuestra casa, pues utilizaremos comunicación sobre TLS, es decir, comunicación MQTT cifrada. Este cacharrito también lo puede hacer. Y después de hacer toda esta librería y todo esto, diréis, pues se quedará sin memoria. Quedan todavía 30K de memoria. Esto tiene 50, o sea, digamos que no he consumido ni la mitad de la memoria, ni la memoria flash, ni la memoria RAM. Con lo cual queda código, o sea, queda espacio suficiente para meter código de usuario, lo que queráis. Que soporte un número grande de nodos, principalmente mayor de 20. A mí me gustaría ser capaz de llegar a 100. Probarlo es complicado, ¿vale? Probar un número. Yo he probado con 4 de estos dispositivos y os puedo decir que aunque es posible que haya colisiones, no he perdido un paquete, o sea, porque la propia librería te da información de los paquetes que se van perdiendo. De manera que sabes si tienes problemas de comunicación, si estás enviando datos demasiado rápido. He hecho pruebas enviando en estos 4 sensores, digamos sensores entre comillas, porque están enviando un dato numérico aleatorio nada más, no tengo conectado ningún sensor, están enviando datos cada segundo 4 y va bien. Y ahora os enseñaré un vídeo en el cual hice una prueba de estrés
porque también quiero que estos nodos sean actualizables remotamente, es decir, que sin tener que ir yo a la esquina de la habitación, rescatar el sensor, conectarlo al ordenador y reprogramarlo, quiero evitarme eso, quiero dejarlo allí y desde mi ordenador o de manera automatizada enviarle el firmware nuevo que le quiera cargar. Entonces hice una prueba de estrés, que es lo que os voy a enseñar ahora después, de a la vez que están comunicando los otros 3 sensores a una velocidad de un mensaje por segundo, estar actualizando otro nodo. Y funcionaba muy bien, sorprendentemente. El prototipo ya está completamente funcional. La parte de software es completamente funcional, se puede instalar. Tiene un problema que será lo siguiente que solucione, y es que al principio me dio bastantes problemas SP-Now, el protocolo que os digo que hace de comunicación de Wi-Fi, para utilizarlo a la vez que la comunicación Wi-Fi para enviar los datos por MQTT. No me funcionaba a la vez. Entonces, tomé la solución del camino del medio y lo que hice fue montar 2 conectados por un puerto serie y uno se encarga de una comunicación y otro de otra. Digamos que esta sería la parte más complicada. Pero hace poco he visto que estaba cometiendo un error y que eso sí es posible. Es decir, al final nuestro gateway va a ser otro modulito de estos. Probablemente, también os lo comentaré, mi idea es pasarle a un microcontrolador más potente si tengo la necesidad de añadir funcionalidades más complejas. Pero de momento este sigue siendo perfectamente viable. Y está implementado en forma de una librería de Arduino. Vale, tiene unas cuantas dependencias de otras librerías que también detallo en el repositorio, pero en cuanto os instaláis las librerías necesarias, esto es el código de ejemplo. Pues lo que he marcado en rojo sería el sitio donde tenéis que meter vuestro código. En ese código, ahí lees el sensor. Yo he puesto aquí, he puesto un ejemplo utilizando la librería Cayenne LPP, donde tenemos un espacio para nuestro mensaje de hasta 217 bytes, que para un sensor más que suficiente. Añado, en este caso estoy añadiendo información de la tensión de alimentación y luego me estoy inventando como si fuera un valor de temperatura. Pero si esto lo cambiáis por leer un termómetro, un DS18B20 o unos nuevos que han salido hace poco, que son los HDC 1080, estos son unos sensores de temperatura súper rápidos. A mí me interesaba que fuese muy rápido para que el tiempo que el microcontrolador está activo se reduzca mucho, de manera que podemos ahorrar mucha más batería. Entonces, luego, además, todos los nodos, si yo, por ejemplo, quiero cambiar la Wi-Fi, quiero cambiar la configuración, se pueden configurar a través de una interfaz web. Es decir, cuando yo lo programo por primera vez, lo enciendo y lo primero que me presenta es una interfaz web o un punto de acceso al que yo con mi móvil o con mi ordenador me puedo conectar y me presenta una interfaz web. Relleno unos cuantos datos y ya queda el sistema activo. Todos esos datos se guardan en la flash, ¿vale? De manera que se guardan de manera, digamos, no volátil. Esto sería solamente necesario cuando ponemos en marcha un nuevo nodo. Está probado con 4 nodos y funciona, ya os digo, o sea, yo me he sorprendido de lo bien que funciona. O sea, no se pierden paquetes, incluso en casos de querer estresar la comunicación. A ver, espérate. Uy, aquí. Os voy a enseñar un vídeo. Si lo encuentro, aquí. No sé dónde está el ratón. Ahí. Esto sería el gateway, que es esto dentro de esta caja. Cada vez que se enciende la luz es que hay una comunicación. Y aquí veis que hay uno de los nodos. Veis que se queda la luz encendida más tiempo. Este lo estoy actualizando, mientras los otros no dejan de comunicar. Aquí en la parte de arriba veis los mensajes, o podéis ver los mensajes que están llegando. ¿Veis esa ristra de letras? Es el firmware que está llegando a este dispositivo. Para lanzar esa actualización, he hecho también un script de Python para que, una vez que hemos compilado desde el IDE de Arduino, por ejemplo,
enviamos ese archivo a la dirección MAC que nos interese. Digamos que sería, podríamos podemos asociar cada dirección MAC a una función en concreto. Es decir, el termómetro del salón es la MAC X. Eso lo podemos hacer a mano o mediante una aplicación que programemos. Y veis que el tiempo de actualización más o menos es de unos 2 minutos, ¿vale? Yo voy a pasarlo. Bueno, esto acaba la actualización sin problemas. Veis que hay esta parte de arriba a la derecha sería el script de Python. Vais viendo cómo va actualizando. Hay un contador. Cuando llega al final, ese dispositivo se reinicia y arranca el nuevo firmware. Se ve que aquí lo que hice para ver que había cargado, cambié el valor de temperatura. Veis que están todos en 20,3. Este de abajo, a ver. Este de abajo que está en 20,3, vais a ver que cuando acabe de actualizar va a cambiar de valor. Creo que era así. ¿Vale? Está acabando ya. Ya ha acabado, se ha apagado la luz. Ahora tarda un poquito hasta que se flashea a sí mismo, se guarda la... Y ahora cambia... Bueno, no ha cambiado el valor, pero está comunicándose de nuevo. Si hubiese algún error durante la carga, no pasa nada. Se reinicia y sigue con el firmware antiguo. Con lo cual es bastante seguro. Otra función que he implementado, bueno, se puede utilizar tanto sensores que se duermen, es decir, que envíen un dato cada media hora, por ejemplo, y el resto del tiempo estén durmiendo. Eso está bien, por ejemplo, para un sensor de temperatura. Pero, por ejemplo, si queremos conectarlo a un relé que controla una luz, eso no tiene sentido. Es decir, no vamos a poder encender la luz cada media hora. Queremos encenderla en el momento que queremos. Entonces, también se puede, mediante un parámetro, al inicializar la librería, hacer que no se duerma. Decirle que se quede todo el rato activo y que se quede escuchando mensajes. Tiene sentido pues para cosas que están enchufadas todo el rato, que no se van a alimentar por baterías. Algo del tipo como esto, que lleva un SP8266, se le podría cargar. Esto está conectado siempre a la alimentación, con lo cual no tiene sentido que se duerma. Esto tiene dentro un relé. Pues hice también una prueba a ver si los podía sincronizar en tiempo. Y añadí una función que permite sincronizar los relojes de todos los nodos con el del gateway. Y os voy a enseñar si me sale otra vez. No sé dónde abre. Y vais a ver cómo en cuanto se empiezan a conectar, bueno, este es el gateway, y ahí vais a ver que se empiezan a encender los LED. Empiezan a comunicarse, y ahí veis que al principio no están sincronizados, y al final ya sí que lo están. ¿Veis cómo? Se podría utilizar para que diferentes nodos actúen al mismo tiempo, por ejemplo. Esta función es opcional, es decir, puedes utilizarla o no. Ahí he retirado uno, es decir, lo he apagado. Los cables que veis lo que hacen es compartir la alimentación, nada más. Y en cuanto se conecta, vais a ver que enseguida, en cuanto se sincroniza con la red, empieza otra vez y arranca sincronizado. También cuando lo reinicias, ahí ese es el botón de reset, arranca, veis la actividad en el gateway y enseguida A esto le he hecho todas las perrerías que se me han ocurrido y no he conseguido que falle. También por seguridad, todas las claves dinámicas solo se guardan en RAM. Es decir, si el gateway pierde la alimentación, si alguien se lo lleva, no puede analizar su memoria y ver las claves que está utilizando. También la clave de cada nodo es independiente, tienen claves diferentes. Solamente se guarda en flash la clave de red, de manera que alguien, si tiene nuestra clave de red, puede conectar un nodo, pero nosotros vamos a ver que tiene una MAC diferente. Podría simularla, pero bueno, estoy pensando en formas de resolver eso. Pero digamos que me gusta decir que el sistema es suficientemente seguro. Siempre vais a encontrar alguna forma de... Sobre todo cuando tenemos acceso físico a los dispositivos. Entonces, cuando se reinicia el nodo, todas las claves ya no son válidas. Pongo la última parte del vídeo. Ya no son válidas. Entonces se tienen que resincronizar todos los nodos. Se comunican y después de un rato pues vamos viendo cómo poquito a poco se van conectando cada uno de ellos.
Ahí tenemos 3 ya y nos queda el último y ya están los 4. Estoy acabando ya. Bueno, cosas que según voy desarrollando se me van ocurriendo cosas nuevas. Cosas que sé que voy a necesitar. Bueno, pues para desarrollar un nodo que se alimente con baterías, pues una placa de este tipo no me sirve porque tiene componentes, o sea, no está diseñada para consumir poco. Entonces habría que desarrollar un nodo que integre un conversor, un booster que consuma, que de por sí consuma poco, para que pueda alimentarlo con una batería o con 2. El objetivo, ya os digo, que es utilizar 2 pilas tipo A, pero bueno, se podrían utilizar otros tipos de baterías. Yo no soy un experto en seguridad, con lo cual, pues sí que me gustaría, si alguien puede auditar las funciones de seguridad o darme algún consejo, ya algunos amigos sí que me han dado bastantes consejos y están todos aplicados aquí. Y reducir los parámetros de configuración. Ahora mismo se utiliza, el canal se configura a mano en esa interfaz web. Me gustaría que el canal se lo dijera al gateway, de manera que eliminamos un parámetro más en la configuración. También quiero reducir esto que os he dicho de este gateway, que es bastante, bueno, no es muy complicado, pero bueno, sí puede llegar a ser un poco complejo de montar, dejarlo en solo uno, integrarlo en un solo módulo. Y luego otras ideas, pues se me puede ocurrir, por ejemplo, implementar aquí un servidor web que pueda ser una especie de sistema de gestión o conectarle una pantalla que me dé alguna información de cómo está funcionando el sistema o incluso definir, por ejemplo, algunas reglas lógicas dentro del propio dispositivo, de manera que no necesite un servidor MQTT. Bueno, luego ya se me ocurren ideas locas como diseñar un repetidor para extender la cobertura, porque la cobertura de SPNow, no lo he dicho, es similar a un Wi-Fi. Por eso hablo del entorno de una casa, pero en casos en una casa grande, pues podría no ser suficiente con eso. Pues se pueden montar 2 redes perfectamente, pero se podría hacer un repetidor. No tengo claro si esto será viable. Luego, para otras aplicaciones, digamos, más críticas, ya no para una casa, sino para una pequeña fábrica, pues nos interesa que esto esté funcionando siempre. Pues diseñar algún tipo de redundancia, de manera que si un gateway deja de funcionar, haya otro esperando. Y para todas estas funciones que son ya más complejas, pues igual se interesa utilizar el sucesor del SP8266, que es el SP32, que tiene mucha más memoria, capacidad de proceso y sería más adecuado para eso. Pero de momento, entonces, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? Que es importante que cuando tengamos sistemas de sensores mantengamos esos datos bajo control. Que SPNow es una muy buena función que estos micros tienen integrada, que hay que tener en cuenta, es una solución propietaria. Hay un tipo que publicó un artículo en Hackaday que está diseñando un driver para utilizar este protocolo en Linux. Estoy siguiéndole, pero últimamente no tiene mucha actividad. Y además, con un micro de baja capacidad y relativamente pequeña memoria, no tampoco como un Arduino, pero tiene más, pero es un sistema muy económico, es posible aplicar cifrado sin necesidad de tener hardware dedicado. Y lo más importante, que si hay una cosa que nos gustan los makers, es aprender cosas nuevas. Y con esto, si tenéis alguna pregunta, es el momento. ¿Soporta Broadcast? Sí, eso lo vi y estoy pensando en cómo aplicarlo. Porque pensé en hacer, porque ahora mismo la actualización de firmware la tengo que hacer de uno en uno. No se pueden hacer 2 en paralelo porque saturaría probablemente el gateway. Pero se puede hacer si envías datos a la Mac FF, o sea, todo Fs, todos lo reciben. Con lo cual, si tengo todos compartiendo el mismo firmware, sí que podría hacerlo. No lo he probado, pero creo que no tendría problema. Pero claro, puedo tener una red en la que tenga unos de un tipo y otros de otro. Con lo cual, pues podría hacer alguna marca, o sea, en el protocolo de actualización meter alguna marca de decir este es para ti o este no es para ti, para que quien se diera por aludido lo utilizara, quien no lo utilizara, se puede hacer. Pero bueno, es una solución que estoy pensando, porque otra forma de actualización que me gustaría utilizar es enviarle por SPNow
una dirección web y un SSID de un Wi-Fi y una contraseña para que se conecte él solito, o sea, deje de comunicarse con la red de Enigma IoT, se conecte a Wi-Fi, se descargue el firmware y vuelva a conectarse. Eso de momento no lo tengo hecho y me estoy centrando más en otras cosas, pero seguramente porque mi idea es, en cuanto tenga diseñada la placa, instalarlo en mi casa, que para eso lo he hecho. Pero de momento o sea, la función de broadcast no la estoy utilizando. ¿Y cuando los sincronizas todos a la vez, queda la impresión de que todos transmiten a la vez? No. En ese caso, en ese vídeo que os he enseñado, estoy utilizando el LED para identificar esa sincronización. Cuando inicializas la librería puedes añadir un LED para que te indique tanto la recepción como la transmisión. Entonces, en ese caso no lo he utilizado para esa función, sino simplemente para identificar la sincronización. ¿Me decías? ¿Solo lo has desarrollado con Arduino? Lo he desarrollado utilizando lenguaje Arduino. ¿Sabes si ese SPNAO está disponible para MicroPython? Para MicroPython creo que no. Creo que no, porque sí que lo estuve pensando al principio, pero no conseguí ver ninguna documentación que dijera de manera clara que sí estaba soportado. Estuve mirando la implementación oficial de MicroPython y no encontré nada en el SDK, pero creo... ¿Cómo? No lo sé. Creo que había alguna en beta que sí lo hacía, pero al final yo con C me apaño bien. Sí que estoy pensando para el gateway hacer alguna prueba por aprender MicroPython, porque no lo he utilizado nunca y me parece bastante potente, sobre todo para SP32. Si hago la migración a SP32 igual hago alguna prueba con MicroPython, pero claro, siempre que soporte SPNAO. No sé si MicroPython soporta hacer llamadas a funciones en C o código en C, que sí se puede, ¿no? Es lo que había pensado, porque igual no da tiempo, pero bueno, si entráis en el repositorio hay una librería, hay un .h que se llama comshal, de capa de abstracción, que es lo que hay que implementar para soportar otro protocolo físico. Entonces, en el caso y son 4 funciones muy sencillitas, o sea, el código de la implementación de SPNAO creo que son 100, 200 líneas, no son más. Igual de esa manera sí que se podría integrar dentro de MicroPython, pero no lo he implementado y tampoco no tengo experiencia con ello, pero sí me gustaría ponerme. Dime. Entonces, ahora el protocolo que estás utilizando para la gateway es MQTT. ¿Tienes previsto hacer otra interfaz o API que puede hablar con los otros open source? De momento no, porque MQTT ya puede, o sea, sí, tanto con Node-RED como Domotics, como OpenHub, como el otro que no me acuerdo cómo se llama, bueno, de los 3 que decía. Incluso hay módulos para integrar esos datos dentro de InfluxDB, para hacer en una base de datos temporal, para guardarlos, para luego presentarlos en Grafana. O sea, MQTT da mucha flexibilidad y yo de momento es el protocolo que utilizo en todos los desarrollos que he hecho hasta ahora. No he utilizado otro. Se podría utilizar, pues yo qué sé, un API REST o incluso hay otro protocolo, ¿cómo es? CoAP, me parece. CoAP. Podría, pero bueno, digamos que para mí MQTT me resulta muy sencillo. Pero bueno, digamos que la parte de comunicación con MQTT en el gateway está dentro del código principal de usuario. Está implementado con una librería, pero en ese caso el gateway es directamente coger el ejemplo y flashearlo. Pero si alguien lo quiere modificar para implementar otra cosa, es perfectamente libre. En el caso de la aplicación de la actualización con Broadcast, si perdías algún paquete alguno de los... Ahora mismo, la actualización hay que hacerla del tirón. Si hay algún error, el nodo sí que notifica, por ejemplo, hay un bueno, no os lo voy a poner. No, de momento esa parte no la tengo hecha. O sea, hay que hacerlo del tirón. Si no se hace del tirón, se interrumpe, el nodo se reinicia y sigue funcionando. Notifica, dice, te da un error de que ha llegado un paquete fuera de secuencia y ya está. Me gustaría hacer, no para Broadcast, sino para la actualización 1 a 1,
que el nodo lleve cuenta de los paquetes que ya he recibido. Lógicamente, como tengo SPNow tiene una capacidad máxima de 250 bytes. Es decir, el firmware lo tengo que partir, que eso es lo que hace el script Python, lo parte a la hora de enviarlo. Entonces, si hay alguna de las partes que no le llega, me gustaría hacer que el nodo lleve la cuenta, que mande el error, pero junto con el error diga el último que ha recibido bien, de manera que el script de Python pueda retomar el envío desde ese punto. Esa me parece una función bastante útil y que me permitiría incluso acelerar más la actualización, porque ahora mismo estoy metiendo un delay entre paquete y paquete de unos 600, creo que son 60 milisegundos entre paquete y paquete, de manera que me frena un poquito la actualización, porque he visto que si aprieto más, el gateway deja de ser capaz de enviar los datos. Probablemente el cuello de botella esté en esta unión de puertos serie, que está funcionando a 115 kilobits por segundo. Yo he visto que justo ese valor de 60 milisegundos es lo que me consigue, o sea, viendo con un monitor de red, ver el tráfico que va hacia el servidor MQTT, son prácticamente esos 100 kilobits por segundo. Lo he probado, pero no funciona. No sé por qué, probablemente por el tipo de cable, que son cables desnudos, y como no están apantallados, probablemente no funciona por eso. Luego, la actualización, o sea, ese script de Python, para comunicarse con el gateway, lo hace a través de mensajes MQTT. Es decir, envía un mensaje MQTT, uno de los campos es la MAC, entonces el gateway sabe, mira en su base de datos interna en RAM, mira, este nodo lo tengo registrado o no lo tengo registrado. Si no lo tienes registrado, los paquetes los ignora. Si lo tiene registrado, pues se lo envía. Primero le envía el número de partes que le va a enviar, le envía un hash para que el nodo compruebe al final del proceso si el firmware está corrupto o no, y luego ya empieza a enviarle los datos. Si los datos que recibe son el número que ha dicho y además el hash, la firma, digamos, la firma entre comillas, firma digital, bueno, el hash, el resumen, coincide, ya entonces aplica la actualización. Si no, pues lo desecha y continúa. Calidad de servicio. Uy, ¿de qué? Ah, de MQTT, cero. Estoy en un entorno de casa. Lo he probado también por internet y basta. O sea, yo cuando estoy fuera de casa y estoy desarrollando, sigo utilizando el servidor MQTT de casa. Y normalmente, a no ser que la wifi del hotel en el que esté vaya mal, funciona bastante bien. Incluso por móvil. O sea, hay veces que desarrollo a través con la wifi del móvil y va estupendamente. Ten en cuenta que el bitrate que vas a pedirle son 100-150 kilobits por segundo, con lo cual pues mal se tiene que dar. Y como MQTT utiliza TCP, si hay algún error en la línea, lo único que te va a bajar el ancho de banda, pero no, al final no ves los errores. ¿Y el testamento lo usan? ¿Cómo? El testamento. Testamento. Cuando muere. Es una... Ah, el last will, sí, pero no me está funcionando bien, o sea, en el gateway. Hay veces que suelta el valor del last will, no sé por qué, luego lo reinicias, envía el bueno, pero bueno, eso digamos, tampoco me preocupa mucho, pero bueno, sí se puede implementar. Estoy utilizando la librería estándar, la que más se utiliza para Arduino, se llama PubSublib, que es del mismo desarrollador que ha hecho Node-RED. Entonces, pues es una librería que funciona bien, he probado otras y la que mejor me funcionaba era esta. Por ahí una que funciona de modo asíncrono, que en teoría sería más rápida, cargaría menos el procesador, pero no me daba la misma eficiencia que me da esta. ¿Vale? Al final es comunicación Wi-Fi, o sea, lo que es la capa física, el formato de radio es Wi-Fi. Sí es cierto que utiliza la modulación más lenta, de 1 megabit por segundo, pero yo las pruebas que he hecho es igual que la cobertura de un Wi-Fi de mi router Wi-Fi, o igual un poquito más, pero yo diría que un 10%, no mucho más. Si lo pruebas en campo abierto, en cuanto te vas 200 metros ya lo pierdes. Pero para el entorno de una casa está bien, porque luego además tenemos las reflexiones de los muros y eso que siempre ayuda. ¿Te mejora algo con la antena externa? Yo he probado estas. En teoría una antena mejor mejoraría, pero pruebas que he visto de otro tipo con Wi-Fi normal, comparando estas antenas con otras, no hay tanta diferencia. Esta antena se comporta bastante bien. Compré otros módulos con antena cerámica. Lo que pasa es que me han salido chungos y no sé qué les pasa, pero no funcionan bien.
Pero no la wifi, sino el funcionamiento del micro. No va... Algo que probé en este funciona y en el otro no. O sea, pero... ¿Todavía no has probado con el STP nuevo? Me mandaron uno. Me gustaría probarlo porque en teoría va a ser... hay un SP32 que va a salir en breve, que se supone que va a estar en un rango de precios entre este y el otro. Digamos que va a ser una versión más económica del SP32. Y sería una opción muy buena, ¿vale? Pero... ¿Cómo? Ese tiene cifrado por hardware, pero es cifrado RSA. Entonces creo que no lo podría utilizar. USB nativo, sí. Bueno, eso ya si queréis lo comentamos fuera. Pues nada, no sé, si no tenéis ninguna pregunta. ¿Sí? Toda esa extensibilidad de la red, por ejemplo, los XP creo que permiten conectarse unos entre ellos. Sí, eso está las redes malladas. Hay un protocolo, o sea, este micro también permite montar redes malladas. Quizá el SP8266 no te lo recomendaría para eso, porque digamos que el desarrollo de esa parte lo tiene un poco abandonado. En el SP32 sí que son muy activos, cambia por completo, no es compatible las redes malladas de SP8266 con las de SP32, igual que el SP-Now sí que es compatible. Entonces no le estoy prestando mucha atención. Además, tengo la sospecha de que consumirían más los nodos. O sea, probablemente. Por aquí, cada mensaje ocupa como mucho unos 80 a 100 milisegundos. O sea, tú envías un dato, ese sensor de temperatura que os he dicho, creo que en máximo 10 microsegundos ya me da el valor de temperatura. Es decir, en 100 milisegundos estoy midiendo, encendiendo, enviando y apagándome. Un nodo se le tiene que hacer cargo de repetir, Claro, bueno, imagino que se podrán definir perfiles... esa posibilidad, ¿no? Sí, pero bueno, con este hardware sí, pero para este proyecto no lo he aplicado. ¿Nada más? ¿Sí? ¿Perdón? Este es el HDC 1080. HDC 1080. Es un sensor de temperatura, presión y humedad. Bueno, lo de presión no lo tengo claro. Es este. Yo había... hasta... No sé, a mí este me encanta. No, el del nodo V7 es el 2080. Este me gustó por eso, porque es rápido, porque había probado los DS18B20, estos típicos que llevan, pero son muy lentos y además me he encontrado que hay muchísimas falsificaciones. O sea, tú compras uno y en teoría se puede programar la resolución de la temperatura y cuanta menos resolución, en teoría menos tarda. Yo intenté programar, o sea, tengo unos que compré hace tiempo, que esos me funcionan bien, y el mismo código, cambiando ese por otro que he comprado hace poco, tarda siempre lo mismo. Y luego miré en internet y es que hay falsificaciones por un tubo, ¿eh? Y hay incluso, sabéis que el factor de forma es como un transistor. Hay vendedores que mandan transistores. Hay gente que mandan transistores y como no lo pruebas cuando lo recibes, cuando vas a reclamar ya te venden a precio, bueno, no vale mucho, pero comparado con un transistor. Y estos son un poquito más caros y son muy buenos. O sea, ya te digo que en cuestión de, creo que eran microsegundos y te daba ya la medida. Los DS18B20, los que funcionan bien, están rondando los milisegundos, 10, 20 milisegundos, hasta 700, que sería el máximo con 12 bits. Pero bueno, no me hace falta eso, pero es que ni siquiera, o sea, no he encontrado, hice 2 o 3 compras y no conseguí ninguno que funcionara bien. Como los antiguos, que ya digo, tengo 3, me quedan 3, y eso sí funcionaba bien, pero me tiré por estos, compré un par, funcionan estupendamente y son los que voy a utilizar. Sí. Bueno, muchas gracias.